En República Dominicana existe un método de transporte llamado carro público. A diferencia de los taxis en otros países, estos siguen una ruta predeterminada en la cual montan y desmontan pasajeros constantemente. Cabe notar que en algunos casos el chofer puede decidir desviar la ruta, ya sea por mucho tráfico, vagancia o ganas de regresar al punto de origen, ya sea a comer o a descansar. Por lo que si el chofer así lo decide, deberás quedarte en un lugar diferente al que tenías pensado sin tener mucha opinión en la decisión final de este. A la fecha de grabación de este video, el dirigirse de un punto a otro en un carro público tiene un costo de 25 pesos dominicanos o de 0.57 dólares estadounidenses. Las cuatro características que reúnen todo carro público son: un automóvil marca Toyota del año 1980 o 90 y pico, el cual no suele ser propiedad de quien lo conduce, ya que muchos choferes los alquilan para su uso diario. Tres opciones de sonido: el radio apagado con el chofer hablando, una emisora con un bachatón a todo lo que da, o una emisora religiosa con una historia de la Biblia un poco agresiva o agitada. Sistema de gas como combustible que puede o no olerse desde el asiento trasero dependiendo de qué tan descuidado sea el dueño del vehículo. Y por último, un chofer que para conveniencia de él nunca recuerda si le pagaste o no le pagaste el pasaje. A pesar de que los vehículos utilizados tienen capacidad para 5 personas, deberán meterse hasta 7 como puedan. Cada individuo ocupa una posición importante dentro del vehículo. La parte delantera del vehículo tiene capacidad para llevar 3 personas. La primera, el chofer. La segunda es la pendeja que le va a tocar sentarse encima del anclaje del cinturón de seguridad y de las palancas y que va a ser más que sobada por el conductor, alegando que no puede pasar los cambios por falta de espacio. El tercero es el que va junto a la puerta y no va a tener muchos problemas a menos que comience a llover y se dé cuenta de que el cristal de ese lado no sube, cayéndole así todo el aguacero encima. Aunque realmente en muchos casos nadie se salva, ya que como hay carros que tienen agujeros en el techo, llueve tanto adentro como afuera. En la parte trasera del vehículo deben ir 4 personas. El primero, que le toca la mejor posición ya que nadie lo molesta y solo deberá moverse para quedarse en su parada. El segundo, que tampoco le va mal ya que solo lo molesta el primero. El tercero, que es el pendejo que siempre se tiene que echar para adelante para permitir que el cuarto entre y pueda sentarse. El tercero no es gente, es y siempre será el que le toca echarse para adelante y dejar media chapa de nalga en el aire. Si a usted le toca de tercero, abandone toda idea de llegar sin el culo adolorido. Queda claro que la incomodidad dentro del carro público depende directamente de la posición que te toque ocupar. Sin embargo, sin importar cuál sea esta, te recomiendo mucho que no te quejes frente al chofer, ya que muy fácilmente podría recordarte de forma no muy amable que el que no quiera ir incómodo que se compre un carro para que no tenga que estar pasando trabajo. Algunos de los vehículos utilizados para transportar pasajeros están tan olvidados que requieren de mecanismos tan ortodoxos como un pestillo de casa para cerrar sus puertas o muchas veces varios estrellones para lograr asegurarlas. Sin embargo, trata de no hacerlo muy fuerte o te van a preguntar si es que en tu casa no hay nevera, que tú no sabes cerrar la puerta como la gente. También se utilizan sistemas externos para tocar bocina en caso de que la misma esté dañada o métodos extraños para encender el vehículo en caso de que este no quiera iniciar de forma normal. Lo más recomendable es revisar antes de sentarte, ya que puedes encontrar metales salidos o uno que otro spring que te pueda dañar la ropa. Tampoco es raro encontrar uno que otro hoyo en el piso, así que cuídate de los días lluviosos ya que puede entrar agua desde abajo. Irónicamente, por medidas de seguridad, ningún pasajero puede salir del vehículo por la puerta izquierda, ya que esto puede presentar un peligro para él y para los demás. Un detalle muy importante a destacar, que ni siquiera tiene que ver directamente con los carros públicos, es lo evidente que se hace que el gobierno de este país lo único que le importa es coger tu dinero y joderte la vida. Porque a pesar de que claramente los carros públicos no pasan la prueba para transitar en las calles sin poner en peligro a nadie, aún así se las ingenian para conseguir la revista, la cual garantiza que el vehículo pasó las pruebas de seguridad realizadas por las autoridades competentes. Y ni crean que a la policía de tránsito le importa esa vaina. Los choferes suelen ser personajes muy pintorescos y muy pocos pasan desapercibidos. Tomando en cuenta muchos factores como la hora o la temperatura, pueden buscarte conversación tan pronto te montas en el vehículo. Los temas varían dependiendo de cada persona y pueden ir desde temas religiosos, tratando de hacerte ver lo alejado que estás del camino del Señor, hasta cosas extremadamente obscenas e ilegales como sus gustos por las menores y el alcohol. No estoy relajando. Es importante destacar que si a un chofer se le antoja, puede esperar hasta 3 cambios de semáforo solo para ver si un pasajero más se monta en el asiento que queda disponible. Esto él lo va a hacer sin importar lo desesperado que estés por llegar a tu destino. Tampoco falta el chofer chismoso que inmediatamente alguien se desmonta del carro, procede a hablar mal de dicha persona. O te cuenta cómo la joven que se acaba de bajar claramente quería ser sobada por él ya que estaba encima de su brazo. Y otros que, velando por sus intereses, no lo piensan 2 veces a la hora de bajarte del carro cuando se enteran de que tienes el pasaje incompleto por 5 pesos.
Y por último, otros que se les daña el carro a mitad de camino y no te quieren devolver el pasaje. Cabe destacar que no todos los choferes son malos ni aprovechados, simplemente estoy mencionando los casos más extremos para no aburrirlos. Además de que los pasajeros no son la cosa más hermosa del mundo tampoco. Siempre aparece el pasajero que no quiere aceptar que tiene que comprar 2 pasajes, ya sea por su tamaño como ser humano o porque siempre quiere andar con varias fundas de supermercado, bultos o mochilas muy grandes encima. Y otro tan molesto como ese es el que, pudiendo quedarse justo donde acaba de montarse alguien, decide quedarse montado y pedir una parada a unos pocos metros de donde se acaban de detener, todo por su hermosa comodidad. Algunos no se limitan a molestar con sus acciones, sino también con sus olores, pudiendo a veces hasta ponerte su sucio sobaco sobre tu hermoso y delicado cuerpo, dejándote todo el mojado en el hombro. Y hablando de asquerosidades en los carros públicos, una amiga mía me contó que un día, y no estoy relajando, el chofer del carro público con el carro en movimiento se sacudió los mocos y los tiró por la ventana trasera. A causa de la brisa, los mocos entraron por la puerta trasera y se le pegaron en la cara. Claramente, cualquier cosa puede pasar en un carro público, así que antes de montarse, deténgase un momento y vuélvase uno con el universo para que no le dé una vaina. Lo único que les puedo aconsejar es que no critiquen, porque en un carro de esos puede ir montada su hija. Y recuerden, que tengan un bonito resto del día. Bye. Gracias. Todavía no suba. Estamos grabando, no se va este carro. Es un video que están filmando. Estamos haciendo un video, no se va el carro ahora. No, es un video que ellos son del video que están filmando. No se puede mirar la cámara. Chofer, va derecho. Dale, ven, monta. No tengo ni siquiera que decirlo, muchísimas gracias a todo el que me ayudó en este video. Claramente, si no hubiera sido por ellos, no hubiera podido hacer nada, incluyendo al señor que me prestó su carro. Muchísimas gracias, de verdad. Si te gustó el video, recuerda darle manita arriba. Si no estás suscrito, por favor suscríbete. Y si lo estás, muchísimas gracias. Espero que tampoco hayan notado el cambio de iluminación. Estaba grabando ayer a las 2 de la mañana y una vecina me llamó y me dijo que tenía ganas de dormir y que me escuchaba exactamente igual. Y tuve que terminar de grabar hoy en la mañana. Bye.